especiales son tesoros de vida, son dones que el cielo da para mí, para ti. Yo quiero amarlo más. Termine aquí, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Yo oro hoy por ti para que puedas amarlo más. Este es un siervo fiel. Yo quiero amarlo más cada día en mi vida. Bienvenidos amigos, una vez más nos reencontramos para compartir juntos momentos de reflexión junto al pastor Joel Flores y por supuesto la compañía y la inspiradora música de los Arautos do Rey en este nuestro último encuentro antes del inicio de nuestra semana especial, Semana Santa. Como lo venimos anunciando,
tendremos una semana muy, muy especial. Y mañana, sábado 19 por la mañana, nosotros tenemos un encuentro marcado en todas las iglesias adventistas. Por eso queremos reiterar nuestra invitación para que tú te acerques allí, busques una iglesia adventista cerca de tu casa. Puedes ingresar a esta dirección donde tienes más datos, encuentraunaiglesia.com, y asiste junto a tu familia, junto a tus amigos, a una iglesia adventista. Encuentreunaiglesia.com. No lo olvides, mañana, sábado 19 por la mañana, nosotros te estaremos esperando para participar de esta gran fiesta espiritual. Y junto con el tema central de esta semana especial, a continuación, el pastor Joel Flores va a invitarnos a reflexionar y meditar sobre el siguiente tema, que lleva por título Compasión por aquellos que le fallaron. Hay cambios externos en la vida que son cambios superficiales y duran muy poco tiempo. La verdad, muchos de esos cambios lo practicamos en nuestra vida bajo cierta situación. Por ejemplo, cuando esperamos una visita de un familiar o de un amigo, alistamos la casa, limpiamos todo, porque queremos impresionar. ¿Cuánto dura ese cambio? ¿Un día o durante la visita? Hay otros cambios que se hacen en la vida porque están marcados en un calendario. Cada vez que llega el Día de la Madre, el Día del Padre, todos empiezan a acordarse de sus padres, a dar una llamada si es que están lejos, solamente por ese día. Lo más triste es que también eso se trasladó al lado espiritual. Las personas no todos los días se acuerdan de Jesús, no todos los días levantan los ojos al cielo, no todos los días agradecen a Jesús por su amor. Muchas veces espera Navidad para acordarse del nacimiento, otras veces espera una semana especial como esta, Semana Santa. Y hablar de Semana Santa es hablar de una semana especial. De paso, quiero mencionarte que no sé por qué se llama Semana Santa. Yo lo llamo la semana del sacrificio, la semana del amor, esta es la semana de la compasión, esta es la semana de entrega, porque según la palabra de Dios, hay pocas cosas a las cuales la Biblia lo llama santo. Dios es santo, la palabra de Dios es santa, su ley es santa. Dios tiene un pueblo santo, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. Pero en esta semana especial hay muchos que también hacen cambios superficiales. Por ejemplo, toda la semana se acuerdan de Jesús, van a alguna iglesia, etc. Mas hoy quiero decirte que hoy tú puedes hacer no un cambio superficial, sino un cambio interno, un cambio de corazón. Y eso va a suceder cuando tú tomas una decisión. Y la decisión hace que acontezcan cosas interesantes. Todos en la vida decidimos, nuestras decisiones marcan nuestra vida. Las decisiones han marcado la historia. Y hoy tú puedes decidir un cambio no externo, no un cambio superficial, sino un cambio que nace del corazón, un cambio interno, un cambio para bien, para salvación, un cambio para decir, a partir de hoy no solamente voy a acordarme de Jesús en una fecha como esta o cuando pase esta semana, yo vuelvo a mi vida anterior. No, un cambio que pueda durar, una decisión que pueda traer beneficios espirituales y para la vida eterna. Y esa decisión quiero que lo tomes hoy. Mañana yo te espero en una iglesia adventista del séptimo día. ¿Has escuchado? Una vez te voy a invitar, una vez más. Mañana te espero en una iglesia adventista del séptimo día. Sí, mañana es sábado y el sábado es santo, ¿verdad? La Biblia así lo llama también al día sábado. Mañana sábado estás invitado porque tú eres parte de esta familia. Te invito a conocer a tus hermanos, a tus amigos, a tu familia, aquellos que han aceptado a Jesús. Tú has aceptado a Jesús estos días, ¿verdad? Entonces, allí en la iglesia adventista vas a encontrar a otro grupo más de personas que también han aceptado a Jesús.
Y te vas para conocer a Jesús, te vas para amar a Jesús. Allí te van a abrazar y allí te van a decir que esta semana, lo cual lo llamamos Semana Santa, es más que una Semana Santa de palabras, es una Semana Santa de convicciones, de creencias, de palabra de Dios, de cambio interno. Es una semana que debe marcar tu vida. Si tú no conoces una iglesia adventista, aquí abajo va a aparecer una dirección para que tú puedas ingresar en internet y puedas allí localizar la iglesia adventista más cercana. Quiero invitarte de todo corazón para vivir esta semana especial donde todo el mundo recuerda el sacrificio de Jesús de una manera diferente. La mejor manera de agradecer a Dios por su sacrificio es entregando nuestra vida a Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. La mejor manera de corresponder a un amor infinito es conociendo más a Jesús. Es mirando la cruz, no para andarlo en el pecho como un crucifijo, sino para tenerlo en el corazón todos los días. Por eso te invito a disfrutar de una semana que pueda cambiar tu vida, pero no sea un cambio superficial, sino sea un cambio de corazón, un cambio de convicciones, un cambio de vida, una transformación que solo Cristo lo puede dar. Entonces ya sabes, te espero mañana y durante toda esta semana vamos a sentarnos juntos, vamos a conversar, vamos a conocer más de Jesús y de su grande sacrificio. Una de las cosas más tristes que ya leí en uno de los mensajes que enviaron allí a una red social, me decía así: pastor, me siento defraudada, siento que esta herida que abrieron en mi corazón jamás va a cerrarse. Y ella me contaba la historia de un matrimonio muy feliz, aparentemente feliz. Por 12 años vivieron tan bien y a los 12 años ella descubrió de que su esposo le traicionó. La verdad, una traición no solo causa dolor, destruye una vida. ¿Alguna vez alguien te traicionó? Puede ser tu pareja, o puede ser un amigo, o puede ser un familiar. ¿Verdad que una traición duele? ¿Verdad que una traición abre una herida en el corazón? ¿Verdad que pasa tiempo para que eso pueda sanar? ¿Verdad que una traición hace que nosotros podamos perder la confianza en las personas? Y la carta terminaba así: pastor, quiero que ore por mí, porque la verdad no sé cómo voy a superar esto. Ya no creo más en el amor, no creo más en la familia, ya no creo más en nada y en nadie. Y allí decía lo siguiente: lo que más me cuesta creer y aceptar hasta hoy es que haya sido esa persona en quien deposité toda mi confianza, a quien le di toda mi atención. ¿Cómo es posible? Si él me dijo siempre que me amaba, ¿cómo es posible? Sabes, querido, los seres humanos venimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos inclinados a hacer el mal. Nuestra naturaleza nos lleva a ofender a Dios. Somos especialistas en eso. Ofendemos a Dios. Nuestra naturaleza nos lleva a alejarnos de Dios, a correr de Dios, a escondernos de Dios, a no querer la palabra de Dios, a no orar. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa. El problema está que en lugar de matar nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros la alimentamos cada día, esa naturaleza. Y tú preguntas así: pastor, ¿y cómo se alimenta esa naturaleza? Cuando tú te alejas de la oración, del estudio de la Biblia, te alejas de la iglesia, empiezas a hacer las cosas por tu propia cuenta. Tú empiezas a manejar tu vida bajo impulsos caprichosos, bajo tus conceptos humanos, y te metes en problemas, fracasas en la vida, te abres heridas, tu vida está llena de marcas. ¿Por qué? Porque te alejaste de Dios, porque alimentaste tu naturaleza pecaminosa, y tu naturaleza pecaminosa te lleva a herir a las personas que más amas, a traicionar, te lleva a maltratar a las personas que están a tu lado y finalmente terminas maltratándote tú, muriendo lentamente tú, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado es el mayor asesino del mundo, que destruye vidas, familias. El pecado destruye sueños. Aléjate de él, no juegues con el pecado.
Y una de las maneras de estar libres del pecado es cuando uno está cerca de Jesús. Comencé hablando de traición. Y la verdad, una traición duele. Y hoy quiero contarte la historia de alguien que traicionó. Y quiero decirte algo. Si tú alguna vez te has sentido traicionado, o tú traicionaste a alguien, y tú me dices, pastor, yo no quise fallar, yo no quise traicionar, eso no estaba en mis planes. La verdad, te quiero decir que hay que tratar de destruir cada día nuestra naturaleza para no cometer el mismo error. Pero si tú fuiste traicionado, quiero decirte que alguien te entiende más de lo que imaginas. Y ese alguien es Jesús. ¿Y por qué Jesús puede entender a una persona que ha sido traicionada? Porque Él fue traicionado. Él fue negado por uno de sus discípulos. ¿Te imaginas con ese grupo especial que miraba sus milagros? Con ese grupo que estaba convencido de que Él no solo era un maestro, que Él era el Mesías, era el Salvador. Uno de ellos le negó, otro de sus discípulos le traicionó. Entonces, ¿te imaginas tú ser traicionado por tu propio círculo, por tu propia familia, por tus allegados, por las personas más cercanas a ti? ¿Eso qué puede hacer de ti? Ahora, a Jesús también le causó mucho dolor. Y cada vez que tú eres traicionado y tú dices, nadie me entiende en esta vida, quiero que corras a Jesús. Y Jesús te va a enseñar, Jesús te va a curar, Jesús va a cerrar aquella herida, porque Él sabe el dolor que puede causar una traición. Ahora, lo que me sorprende de esto es que quien le traicionó no planificó traicionarle. ¿Cuántas veces yo de niño, cuando escuchaba la historia de Pedro y de Judas, de estos dos que traicionaron, uno traicionó y otro negó a Jesús, yo siempre critiqué, me puse del lado de espectador y dije, ¿cómo es posible que un Pedro que pudo haber visto tantos milagros, cómo es posible que un discípulo pueda negar a Jesús? ¿Alguna vez te ha dado a ti esa pregunta, te has hecho ahí en tu cabeza y no has encontrado alguna respuesta? ¿Por qué lo hizo? Entonces, abriendo la palabra de Dios, yo encontré que estos hombres hicieron, actuaron, negaron, traicionaron, pero ellos no planificaron toda la vida hacer eso. Más bien, Pedro empezó a descender una escalera de pecado, y empezó a hundirse cada vez más. Y sabes, la negación es solamente el resultado de un proceso que toda la vida le acompañó a Pedro. Y puede hacer que nosotros hoy, tú y yo, seamos los Pedros modernos. Tú y yo seamos los Judas modernos, porque hoy seguimos negociando nuestros principios, seguimos vendiendo a Jesús, seguimos negociando la fe por trabajo, por placer, por dinero, seguimos vendiendo, seguimos traicionando a Jesús. Hoy seguimos negando a Jesús. Pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Sabes por qué? Porque Pedro, antes que pueda negar a Jesús, él por lo menos cometió 6 errores que hoy quiero verlo contigo. Mira, voy a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 26, y voy a leer algunos versículos. Tú vas a leer todo el capítulo luego, pero yo voy a leer algunos versículos de este capítulo y vamos a entender que la situación de Pedro también es la nuestra. Y si él llegó a negar a su maestro, fue porque hubo un proceso, hubieron otras cosas que le llevaron a negar. Y nosotros también muchas veces hemos seguido este mal ejemplo. Capítulo 26, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Tienes una Biblia, vamos a leer. ¿Te parece? Vamos a leer juntos. Jesús les dijo, este es un diálogo de Jesús y sus discípulos. Y mira lo que Jesús les va a decir. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué cosa está diciendo? Todos. ¿Correcto? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús aquí no está pidiendo una opinión. Jesús aquí no está diciendo, a ver, levante la mano, ¿quién me va a dejar? No, eso no está diciendo. Jesús está declarando lo que va a acontecer, porque Él conocía el fin desde el principio, y las profecías
ya mencionaba que en ese momento, cuando tendrían que allí llevar a Jesús para ser crucificado, sus discípulos lo iban a abandonar. Jesús no está pidiendo una apreciación. Jesús no dice, a ver, ¿quién se va a quedar conmigo? No está diciendo, solamente está declarando. Pero fíjate, allí aparece Pedro. Y mira lo que dice, el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué te parece esta expresión? Jesús no pide su opinión, pero Pedro tenía un problema que es como un cáncer silencioso que nos lleva a la destrucción. Y ese problema se llama autosuficiencia. Querido, la autosuficiencia ha llevado a la ruina a miles de personas. El orgullo ha convertido a ángeles en demonios y ha cerrado las puertas del cielo. El orgullo es una de las enfermedades espirituales más silenciosas que destruye al ser humano. Y este era el problema de Pedro, autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es contraria a la fe, porque en lugar de que tú confíes en Dios, hace que puedas creer en ti, en tu capacidad, en tu habilidad, en tu talento, en lo que tú eres. La autosuficiencia hace que puedas sacar los ojos de Jesús y empieces a mirarte a ti, solamente a ti. Entonces, tú puedes decir, yo puedo solo, yo lo hago solo, esto es por mi trabajo, esto es por mi cuenta, esto es mi logro, y no reconoces a Dios. Cuando el ser humano se olvida que es hecho del polvo, se convierte en un autosuficiente. Pero cuando el ser humano va a la palabra de Dios y descubre que desde su creación Él es polvo, reconoce que es criatura, entonces va también a reconocer a su creador. La autosuficiencia destruye, acaba, y es el primer paso para empezar a descender en los otros pecados que vendrán a continuación. Cuando revisamos la Biblia, encontramos, por ejemplo, a Salomón diciendo, antes de la caída viene el orgullo, viene la altivez de espíritu. ¿Te acuerdas tú de Faraón, un autosuficiente? 10 oportunidades tuvo para conocer a Dios por su autosuficiencia, por su orgullo. Finalmente, terminó perdiendo a su propio hijo por la dureza de su corazón. ¿Te acuerdas tú de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, el gran constructor? Este hombre un día estaba allí en su palacio y dijo, yo soy, gracias a mí es Babilonia. No reconoció a Dios. Dios ya le había advertido por medio del profeta Daniel que si él sigue con ese orgullo, un día va a terminar saliendo del palacio. Y fue así. Así que su orgullo lo sacó de una silla real y fue a convivir con los animales del campo. Lee lo que dice Daniel capítulo 4, porque eso es lo que ocasiona el orgullo. Por orgullo, tú todavía no te rindes a los pies de Jesús, porque tú piensas que eres capaz, piensas en tus habilidades, en tus capacidades, en tus fuerzas, en tu juventud, y te has olvidado de reconocer a Dios como tu creador. La autosuficiencia ha llevado al ser humano a rebelarse contra su Dios. La autosuficiencia nos hace rebeldes, nos hace ingratos. La autosuficiencia es el primer paso para empezarnos a hundir en esta vida. Entonces, mucho cuidado. Aquí empieza Pedro aquí empieza con autosuficiencia, demostrando el orgullo que hay en su corazón. Y eso lo llevó a dar el siguiente paso. Mira, ahora te voy a mostrar cuál es el siguiente paso. El mismo capítulo 26, el versículo 40 dice así. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿a quién se dirige Jesús? Es a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
Después de que Jesús mencionó eso, tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y los llevó a un lugar aparte, a ese lugar que se llama Getsemaní. Eran sus amigos más cercanos. Él quería que ellos puedan acompañarle en oración. Jesús les da una misión y le dice, mientras yo voy un poco más adelante, quiero que aquí se queden y puedan orar. Jesús les ordenó orar, pero luego Jesús regresa y los encuentra durmiendo y se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿no pudiste acompañarme 1 hora en oración? Querido, la falta de oración muestra falta de relación con Dios. Cuando uno deja de orar, empezó a romper aquello que le une a Dios. La oración te acerca al cielo, la oración te acerca a Dios. Ahora, es lógico pensar que una persona autosuficiente no quiere orar. Hay muchas personas que me dicen así, pastor, yo no soy orgulloso por si al caso. No, yo no soy orgulloso. Mi corazón es sensible, yo soy humilde y yo reconozco a Dios. Entonces la pregunta que le hago es, ¿y cuánto tiempo oras? No hay mucho tiempo para orar. Entonces, ¿tú quieres ver el grado de tu autosuficiencia? Empieza a medir por cuánto dependes de Dios. Una persona autosuficiente no ora, no le gusta orar, no tiene tiempo para orar. ¿Por qué? Porque la oración te enseña a depender de Dios. Y tú vas a orar cuando te sientes incapaz. Tú vas a orar porque necesitas ayuda. Tú vas a orar a Dios porque necesitas de Él. Pero cuando uno deja de orar, cree que solo puede hacer las cosas. Y Jesús dijo, sin mí nada podréis hacer. ¿Has entendido? Pero los seres humanos intentamos contradecir a Dios y empezamos a hacer las cosas solos. Entonces, el orgullo te lleva a un segundo paso, a romper tu relación con Dios. Y romper la relación con Dios significa que tú te independizas de Dios. El segundo error de Pedro es que él prefirió dormir antes que orar. ¿No te sucede a ti lo mismo? ¿No te parece que es mejor dormir antes que orar? Allí en tu apretada agenda, ¿te has dado cuenta que no hay tiempo para oración? ¿Te has dado cuenta que hay cosas urgentes y necesarias, pero menos para orar? Si la oración no es para ti urgente, entonces tú eres autosuficiente. Porque tú confías en ti, no confías en Dios, no buscas ayuda en Dios. Y allí tenemos un problema tan serio. Aquí Pedro empezó a confiar en Él. ¿Sabes cuántas cargas innecesarias los seres humanos hubiésemos dejado en el pasado si solamente hubiésemos aprendido a orar? La falta de oración hace que podamos cargar en la vida cosas tan pesadas que nos aplastan, nos destruyen. ¿Quieres saber algo? La falta de oración incluso hace que nosotros podamos enfermarnos. ¿Qué tiene que ver la salud con la oración? Cuando tú no oras, te desesperas, te preocupas y la preocupación te lleva a tener enfermedades. Por eso Pablo en Filipenses 4:6 dijo así, yo no voy a gastar mis energías preocupándome, voy a gastar mi energía orando. ¿Lo entendiste? Ahora, cuando los seres humanos entendemos la importancia de la oración, la importancia de depender de Dios, entonces allí es cuando destruimos nuestra autosuficiencia. Allí es cuando destruimos nuestro orgullo, cuando empezamos a depender de Dios. Pedro cometió un segundo error. En lugar de orar, se puso a dormir. Y eso le llevó a un tercer paso. Y el tercero, lo encontramos también aquí, en este capítulo 26 de San Mateo, y vamos a leer lo que dice el versículo 51. Dice así, pero uno de los que estaban con Jesús, aquí se está refiriendo a Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,
le quitó la oreja. ¿Qué cosa aconteció? Después que salieron del Getsemaní, ahí ya podía divisarse una turba que viene. ¿Y quién está allí frente a la turba? Uno de los discípulos de Jesús también, llamado Judas. Judas besó a Jesús. Y cuando Judas besó a Jesús, toda la turba prendió a Jesús y empezaron a amarrarlo como un prisionero. Ahora, Pedro aparece una vez más en la escena, cometiendo el tercer error que los seres humanos hoy también cometemos. ¿Y cuál es el tercer error? Él quiso defender a Jesús, y eso no es un error, pero lo hizo de manera equivocada. Él quiso defenderlo con violencia, sacó su espada. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Tú crees que Pedro, al sacar su espada, tuvo la intención de volar orejas? No, querido. Él, cuando sacó la espada, tuvo la intención de matar a quien estaba prendiendo a Jesús. Pero todo lo que pudo hacer es sacar la oreja de uno de los siervos, ni siquiera la oreja del sacerdote. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el tercer error? Cuando nosotros no oramos, en la vida luchamos solos. Podemos tener capacidad, herramientas, pero sabes, todo lo que haremos en esta vida es lograr cosas pequeñas. Y aquí Jesús le reprende a Pedro y le dice: Pedro, no me hagas quedar mal, vuelve tu espada. ¿Acaso tú no sabes si yo oro, mi Padre no enviaría 12 legiones de ángeles para librarme de estos? En otras palabras le está diciendo: no es que me están prendiendo, yo me estoy entregando. Porque si yo quisiera, me pudiera defender de otra manera. No necesito que tú me defiendas. En la vida, cuando nosotros no oramos, actuamos por impulso. Y nuestros impulsos pecaminosos nos llevan a problemas serios. Ya escuché muchas veces decir: pastor, todo lo que emprendo fracasa. Todo lo que toco se malogra. Todo lo que hago en la vida termina en fracaso. No sé lo que me sucede. Lo que te sucede es que estás luchando solo. Y para luchar solo significa que dejaste de orar. Y dejaste de orar porque eres autosuficiente, porque eres orgulloso. Ese es el problema. En la vida, cuando luchamos solos, todo lo que hacemos es lograr cosas pequeñas. Podemos gastar energía, podemos gastar tiempo, podemos gastar recursos, podemos llegar cansados, podemos llegar agotados al final y después descubrir que solo orejas hemos sacado. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando uno lucha con Jesús, la historia es diferente. Cuando tú estás con Jesús, cuando luchas con Jesús, solo una vara es suficiente para abrir un mar. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando tú luchas con Jesús, una vara es suficiente para sacar agua de una roca. Cuando tú luchas con Jesús, una quijada de asno es suficiente para matar a 1000 filisteos. ¿Te acuerdas de Sansón? Una quijada. ¿Te acuerdas? Cuando tú luchas con Jesús, una piedra pequeña es suficiente para derribar un gigante. Pero cuando tú luchas solo en esta vida, podrás tener una grande espada y todo lo que alcanzarás es volar una sola oreja. Ahora, el cuarto error de Pedro lo encontramos en el versículo 56. Allí dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sabes una cosa? Aquí dice todos, quiere decir que está incluido también Pedro. Todos abandonaron a Jesús. Cuando uno se enfrenta a una situación difícil de la vida, la reacción humana no es enfrentar, es huir. Por eso encontramos a cientos de personas allí en un bar bebiendo alcohol. ¿Por qué beben alcohol? Porque quieren huir de sus problemas. Por eso encuentro gente adicta al cigarrillo. ¿Por qué es adicta al cigarrillo? Porque quiere huir de su tristeza. Encuentro gente adicta a la música, adicta a las fiestas, porque mientras más suban el volumen de la música,
parece que menor el dolor de su corazón. Pero cuando ha bajado la música y ha quedado todo en silencio, una vez más se sienten vacíos. Los seres humanos estamos acostumbrados a huir, pero huir es el resultado de luchar solo. Luchar solo es el resultado de falta de oración. Y la falta de oración es el resultado de autosuficiencia. Ahora, cuando tú enfrentas la vida de pie, es porque vives de rodillas delante de Dios. Ahora Pedro también huyó, no pudo enfrentar. ¿Por qué? Porque no tenía fuerza, no tenía valentía. Dios ha dado no espíritu de cobardía, sino de valentía para enfrentar cualquier situación. Pero eso sucede solamente con las personas que dependen de Dios. Y hoy te quiero mostrar el otro error de Pedro, el quinto error de Pedro. Versículo 58 dice así: y Pedro le seguía de lejos. ¿Sabes? Es curioso ver que este error es el resultado de todos aquellos otros errores que nosotros ya vimos. Seguir de lejos a Jesús. ¿Te has dado cuenta que la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo es una sociedad que no quiere compromiso? La palabra compromiso parece que cada vez está desapareciendo de los labios de jóvenes y señoritas de nuestro tiempo. Cuando una pareja empieza a enamorar, empieza a noviar, le dice el joven a la señorita o la señorita al joven: vamos a vivir juntos, vamos a convivir, vamos a tener una familia, pero no necesitamos casarnos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un compromiso y yo no quiero compromiso. ¿Has visto que cada vez hay más familias o hay más hogares o hay más personas que conviven en el mundo, que prefieren convivir en el pecado porque eso es ofensa? Eso se llama fornicación, luego se llama adulterio. ¿Te das cuenta que los seres humanos prefieren el placer, prefieren convivir, prefieren juntarse, pero no quieren compromiso? El problema es que esto también ocurre en la vida espiritual. La gente va a la iglesia, estudia la Biblia, empieza a orar, le gusta la música. Muchas veces ya escuché decir: pastor, a mí me encanta asistir a la TV Nuevo Tiempo, me encanta asistir a los programas, ya fui a la iglesia, me gusta el ambiente. Entonces le digo: bienvenida, ahora formas parte de la familia. Me dice: no, pastor, todavía no, todavía, espere todavía un poco. ¿Por qué? No, me da miedo el compromiso, porque el compromiso me lleva cerca de Jesús. Y los seres humanos estamos acostumbrados a seguir a Jesús de lejos, a estar en la mitad, a decir: no estoy tan lejos de Jesús, pero tampoco estoy tan cerca. A los seres humanos nos gusta estar en la puerta. ¿En la puerta qué significa? No estoy adentro, pero tampoco estoy afuera. ¿Te das cuenta? Pedro me enseña que una vida sin compromiso con Dios es porque yo lucho solo, porque dejo de orar, porque soy autosuficiente. Es por esa razón que yo me convierto en una persona tibia. Apocalipsis capítulo 3 dice que Jesús, cuando habla a una de las iglesias, que es la séptima, la iglesia de la Odisea, le dice: una cosa yo tengo en contra de ti, y yo te conozco. Tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio, estás en el medio. Conoces tanto de Dios, conoces de Jesús, pero no quieres compromiso con Él. Y empiezas a cometer este error de seguir a Jesús de lejos, a distancia. No quieres estar cerca porque no quieres comprometerte con Dios. Y este es otro error que cometió Pedro antes de negarle. Y el sexto y último error lo encontramos en el mismo capítulo. Y ahí en el versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús. Mas él negó delante de todos diciendo: yo no sé lo que dices. Y allí los siguientes versículos nos menciona como 3 veces Pedro negó a su maestro. Mintió, omitió, incluso hasta maldijo para que la gente le crea de que él no conocía o no estaba con Jesús. ¿Sabes? Todos nosotros representamos a Pedro.
¿Cuántas veces negaste a Jesús? Toda la vida probablemente. ¿Cuántas veces hemos seguido los mismos errores de Pedro? No oras, no quieres compromiso con Dios, eres autosuficiente, no quieres depender de Dios, luchas solo en la vida, huyes de los problemas y finalmente ¿qué? Terminamos negando a Jesús. ¿Sabes por dónde comenzó? Por el orgullo. La autosuficiencia, el orgullo nos lleva a negar a Jesús. Por eso hoy te invito a rendirte a los pies de Jesús, a rendir tu corazón a Jesús. ¿Sabes? Así como Pedro negó a Jesús, ese mismo día otro de sus discípulos le traicionó, Judas. Ahora, ¿te diste cuenta cuál es la diferencia entre vender a Jesús y negar a Jesús? Los dos son ofensas terribles. Las dos merecen castigo. Las dos merecen condenación. Las dos merecen muerte. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Los dos fallaron en el mismo día, pero Pedro tomó un camino distinto al que tomó Judas. Judas tomó el camino del remordimiento y el remordimiento le llevó al pie de un árbol para suicidarse. Pedro tomó el camino del arrepentimiento y el arrepentimiento le llevó a Jesús, porque después que negó y el gallo cantó, Pedro no sabía qué hacer. En su corazón había dolor por haber ofendido al maestro. Regresó al monte Getsemaní para llorar. Allí por su mente cruzaron todas las escenas que él había visto. Jesús siendo abofetado, Jesús siendo escupido, Jesús allí siendo maltratado por las personas. Y allí en su mente empezaron a cruzar todas esas imágenes y dijo: Señor, aparte yo te negué, yo te traicioné. Y en ese momento hubo un arrepentimiento sincero y de todo corazón, de todo corazón. Tú y yo podemos ser como Judas o podemos ser como Pedro. Pedro falló, Judas también falló. Y los dos tuvieron la misma oportunidad, pero los dos eligieron caminos diferentes. Tú y yo somos pecadores. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿El camino del remordimiento o el camino del arrepentimiento? El camino del remordimiento te lleva a la muerte. El camino del arrepentimiento te lleva a la vida. Si de Pedro tengo que aprender algo, es a reconocer mis errores, es arrepentirme en el momento, es a no postergar una decisión. Si de Pedro tengo que acordarme de algo y seguir su ejemplo, no son por los errores que cometió, son porque él aprendió a reconocer que era pecador y dijo: a partir de hoy ya no quiero vivir yo. Más adelante Pablo diría: cada día yo crucifico mi yo, mi autosuficiencia. Cada día yo crucifico mi naturaleza pecaminosa y permito que Cristo pueda vivir en mi corazón. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial. Al comenzar el programa te invité para que puedas asistir a una iglesia adventista el día de mañana. Pero hoy quiero invitarte a crucificar tu naturaleza pecaminosa, a decir a Cristo que Él pueda vivir en ti. Porque si nosotros no permitimos que Cristo viva en nosotros, terminaremos negando a Jesús, luchando solo, abriendo más heridas, marcando nuestra vida con fracasos. Terminaremos en la ruina, hundidos en el pecado, perdidos. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Por eso en este momento empieza a pensar en qué paso de los 6 que hemos visto hoy tú estás. Y si ya cometiste los 6, nunca es tarde para ir a Jesús y decirle: Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Ya no vivo yo, quiero que Cristo viva en mi corazón. Y Dios hará un milagro de transformación en tu vida. Voy a invitar al cuarteto Arautos do Rei. Durante todos estos días nos están acompañando. Y ellos te van a predicar una vez más con la música. Ellos te van a decir que tú necesitas de Jesús. Mientras ellos cantan,
Abre tu corazón a Jesús y repite así como ellos cantan en la música y dile: Jesús, quiero que vivas en mi corazón. Ya no vivo yo, quiero que Cristo vive en mí. Si el pecado tan cruel me pidiera ser infiel, yo diré: morí al mundo.
Cristo vive en mí. Pedro lo aprendió en la derrota. Pedro lo aprendió en el fracaso. Hoy tú y yo podemos aprenderlo no en las heridas. Podemos aprenderlo ahora que estamos a tiempo. Rinde tu corazón a Jesús. Entrega tu corazón a Jesús. Luego yo encuentro una historia linda en San Juan capítulo 21. Jesús una vez más se encuentra con Pedro después de su resurrección y le hace 3 preguntas. Y las 3 preguntas insiste en un solo tema y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y él le responde: Señor, tú sabes, yo te quiero, yo te amo. Y una vez más le pregunta: ¿tú me amas? 3 veces le negó y Jesús 3 veces le dijo si le amaba. La pregunta de Jesús era: ¿tú me amas más que estos? La verdad, la misma pregunta también se repite para ti hoy. ¿Tú me amas más que tu trabajo? ¿Tú me amas más que tus negocios? ¿Tú me amas más que tus sueños? ¿Dónde estoy yo en tu vida? ¿Tú me amas? No me digas con palabras, dime con acciones. San Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El amor y la fidelidad siempre van de la mano. Si tú amas a Jesús, no le digas: Señor, yo te amo, con palabras. Dilo con acciones, dile: te entrego mi vida, voy a orar más, voy a estudiar la Biblia, voy a ir a la iglesia, te voy a amar de todo corazón, voy a ser fiel, me entrego a ti. Eso es amor, un amor con acciones. Si tú dices yo te amo y no hay acciones que puedan demostrar que amas a Jesús, no te sirve de nada en la vida. Jesús no te dijo te amo desde el cielo, bajó a la tierra, dio su vida por ti. Si tú amas a Jesús, debes estar dispuesto también a entregar tu vida para Él. Si tú amas a Jesús, quiero que cierres tus ojos donde estás y le digas a Jesús: ya te fallé, ya te traicioné, ya te negué, ya me embarré en el pecado, pero hoy quiero que me restaures, hoy quiero ser una nueva criatura en ti, quiero conocerte más. Y Jesús hará un milagro en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me desafías hoy para que yo también pueda tomar una decisión de amarte así como tú me amas a mí. Mi amor puede estar limitado, Señor, por situaciones o circunstancias de la vida, pero quiero que me ayudes a amarte de todo corazón, a obedecerte, a ser fiel a tu palabra, a seguirte sin miedo, de cerca, no de lejos. Y hoy que descubrí los errores de Pedro, yo no quiero cometer los mismos errores. Quiero que tú vivas en mí. Yo quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, quiero invitarte en este momento a participar de un programa especial durante toda esta semana siguiente y mañana sábado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estaremos esperándote allí con un grande abrazo. Queremos vivir contigo esta agradable experiencia de transformación, de vidas siendo entregadas a Jesús. Te espero mañana a las 9 de la mañana en una iglesia adventista. Dios te bendiga.